Grande es el Señor. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué bueno estar en la casa de Dios, cantar con los hermanos, escuchar palabra, ver hermanos, ver las visitas, ver Miguel y se me fue tu nombre. ¿Cómo? Yalisnet. Ay, gloria a Dios, qué bueno que estés aquí con nosotros, Yalisnet, bendiciones. Miguel, qué bueno. Bárbara, Dios te bendiga. Hermano Johnny, qué bueno, gracias por visitarnos, ¿verdad? El Señor lo trae acá. Maribel, Alessandra, ¿lo dije bien o Alejandra? Alejandra en español. Amén. Amén. Javier, qué bueno que estés aquí, bendiciones. Dios ha sido, ¿verdad? Siempre ha sido bueno y lleno de gran misericordia. Amados, vamos en una serie del libro de Marcos y quiero enfatizar, lo hago regularmente. El culto a Dios se compone tiene 4 elementos, ¿verdad? Y los elementos, ya para la iglesia, yo creo que ya debe estar muy claro, pero no sabemos quiénes están conectados y todo. Nuestra iglesia, practicamos el culto que nace en Hechos capítulo 2, ¿verdad? De los versículos 41 en adelante, que habla de los elementos que componen el culto a Dios y cómo se ve eso a la luz del Nuevo Testamento. La iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento. Dios te bendiga. Se me fue María, ¿verdad? Hermana María. Amén. Bendiciones. Qué bueno que esté aquí. Del Nuevo Testamento. Somos una iglesia neotestamentaria, significa del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los elementos que vemos en los cultos que vemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Pues son 4. Alabanzas, ¿verdad? Eso lo hacemos, eso parece que es el más común. Todos quieren tener un culto y estar en la alabanza, pero hay otros elementos adicionales que es la lectura de la palabra y también la oración. Pero dice el texto, dice la palabra de Dios, que sobre todo la predicación. La predicación. Por lo tanto, si tuvo una iglesia, como hemos visto, yo lo he visto, donde se ha estado cantando casi 1 hora y alabanzas 1 hora y el pastor va a predicar y dice, bueno, ya Dios habló a través de la alabanza, eso no fue un culto, eso fue un concierto, ¿verdad? Y sabrá Dios para quién, pero no fue un culto, porque el culto está compuesto de esos elementos: oración, lectura de la palabra, alabanza y predicación, sobre todo la predicación. Recuerdo el pastor Rolando Díaz, ¿verdad? El alcalde es Rolando, ¿qué? Ortiz, Rolando Díaz allá en New Jersey, que dijo, me invitaron a una actividad de jóvenes y en esa actividad de jóvenes tuvieron 2 horas cantando y por cada hora de cántico yo le meto 2 horas de predicación, así que estuve 4 horas predicando, porque lo primero que tiene es la predicación, la preeminencia es la predicación de la palabra. Amén. Y yo dije, bueno, y predica bien, hermano, predica espectacular, así que le damos gloria a Dios por hombres que llevan la palabra tal como Dios la reveló. Llevamos una serie del libro de Marcos, vamos por el capítulo 14 y le hemos titulado a la serie, ¿verdad? El siervo que se hizo, el rey que se hizo siervo, el rey que se hizo siervo. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, luego de Mateo está el Evangelio de Marcos. Por si acaso, solamente de manera informativa, el número grande es el capítulo y los pequeñitos son los versículos. Así que para que vayamos entonces al libro de Marcos para hacer la introducción y comenzar con el sermón de hoy que hay Santa Cena. Y hoy hay Santa Cena, primer domingo de mes, celebramos la Cena del Señor. Entonces, Marcos capítulo 14, de los versículos 26 al 31, de los versículos 36 al 31. Si no tiene Biblia, pues utiliza su celular, por favor póngalo en modo de avión, en silencio, y ahí se entretiene, ¿verdad? Solamente con la palabra de Dios. Si tiene Biblia, pues ya le expliqué Marcos, desde luego de Mateo. En el capítulo 14 leemos de los versículos 26 hasta el 31, Dice la palabra de Dios.
dice la palabra de Dios, pueden quedarse sentados. Después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, dijo Pedro. Jesús le contó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos también decían lo mismo. O todos decían también lo mismo. Oramos al Señor. Bendito Dios, Padre Santo y Dios de infinita bondad y de gran misericordia. Señor lleno de gracia y de amor. Señor justo, que no toma por inocente al culpable. Rey soberano, en estos momentos, mi Dios, me encomiendo a ti para llevar tu palabra, para explicar, predicar, enseñar la verdad que se desprende, Señor, del texto. Y te ruego, mi Dios, que tengas misericordia de mí para predicarla, mi Dios. Que a pesar de mis debilidades, de mis pecados, Señor, tú seas quien le hables a través de mí, Padre amado. Haznos entender en nuestras mentes y corazones que se trata todo de tu gloria y no de nosotros. Quita cualquier cosa que pueda entretenernos, Señor, y haz que podamos atender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, a veces muchas entretenimiento y muchas cosas que nos pasan a diario, la velocidad con lo que las redes sociales interactúan con uno, la televisión y todo eso, hace que nosotros tengamos que tener como que sistemas de atención en spot. Sí, wow, wow. Y el nivel de atención de nosotros se ha ido reduciendo. Comenzamos, ¿verdad?, este proceso de una meditación profunda, empiezan a cerrarse nuestros ojos y comenzamos a dormir mientras estamos predicando. Así que le oro a Dios que eso no les pase a los que estamos aquí, sino que prestemos mucha atención, porque realmente lo que Dios me habló en esta porción de las Escrituras y lo que está Dios revelando en esta palabra tiene que ver con nosotros y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Si bien la traición es dolorosa, recuerdan que hablamos en los pasajes anteriores que Judas fue profetizado y fue señalado por nuestro Señor Jesucristo para traicionarlos, y hablamos de que esa fue la preparación de la verdadera Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo. Si bien esa traición sí es dolorosa, el abandono de los seres queridos también lo es. Y el título del sermón es: el siervo de Dios abandonado por todos. El siervo de Dios abandonado por todos. Cuando un padre abandona a su esposa, a sus hijos, eso genera traumas en esta familia, porque hubo un abandono. El abandono a las personas está directamente, y miren esto, mis amados, el abandono está directamente relacionado con la falta de fidelidad y la falta de lealtad. Falta de fidelidad y falta de lealtad. Usted puede anotar eso si quiere. El abandono está directamente relacionado con la falta de fidelidad y la falta de lealtad. Podríamos decir que en la porción que leímos, el tema principal sería la negación de Pedro. La negación de Pedro. Pero la realidad es que fueron todos quienes abandonaron a Jesús. Lo que pasa es que la negación de Pedro tiene un énfasis porque fue el peor abandono. Y ahorita cuando lleguemos a ese punto lo voy a explicar de una manera más clara. La negación de Pedro pudiera llamarse el centro o el nivel o la idea central del texto que estamos hablando. Pero la realidad es que todos, Jesús profetizó que todos los iban a abandonar.
al maestro. Posiblemente aún sus discípulos no tenían una comprensión muy clara de lo que le iba a ocurrir a Jesús. No sé si recuerdan en sermones anteriores, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Marcos, que ellos no entendían lo que significaría su muerte y la resurrección. Cuando Jesús anunció por primera vez en la palabra en el libro de Marcos, anuncia su muerte, Pedro le dijo, ay, que no te acontezca tal cosa. ¿No se acuerdan de eso? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Eso es que todavía no había una comprensión de lo que vino a ser el Mesías, de para qué vino Jesucristo. Y eso pasó, en realidad, se narra en los evangelios y en el evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31 en el evangelio de Marcos. La segunda vez que anuncia su muerte, entonces empezaron a discutir entre ellos para ver quién sería el líder después que Cristo se fuera, después que Cristo muriera. Por una falta de comprensión del evangelio. Marcos comienza diciendo el evangelio de Jesucristo, enseñando el evangelio de Jesucristo. El capítulo 9, versículo 9 fue cuando ellos discutieron. Jesús se muere, ¿quién va a ser el líder? ¿Quién va a estar al frente? Y Jesús le llama la atención acerca de eso. Y la tercera vez que anuncia, esto sí que fue, ¿verdad?, un poquito más terrible. Pero en la segunda o tercera vez que anuncia su muerte, alguien, uno de los discípulos, les pide pues que cuando venga en su reino, uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda. Ellos todavía no comprendían eso. Habiendo visto, amados hermanos, miren esta escena. Jesús estuvo en el monte de la transfiguración y allí en el monte de la transfiguración, que estaban 3 de sus discípulos, se apareció Elías, ¿verdad?, representante de los profetas. También estaba Moisés, el representante de la ley, y allí estaba Jesús hablando con ellos. Y a estos dos se le ocurre decir, saca a Elías, saca a Moisés y ponnos a nosotros. ¿Van viendo? Entonces, ellos no tenían una comprensión clara ni del evangelio ni del reino de Dios. Por eso posiblemente, mis amados hermanos, estas profecías que estaban pasando, ellos aún no las comprendían. Pero ahora había un momento crucial. Había algo diferente con relación a las profecías que el Señor Jesús había hablado en ese momento. Él había entonces dicho que iba a morir, que iba a ir a Jerusalén, que iba a ser maltratado, iba añadiendo elementos. Pero en este anuncio no fue de la manera más común que lo estaba haciendo. Sin el anuncio de su muerte, lo que estaba diciendo Jesús fue, este es mi cuerpo, y cogió la hogaza de pan o el pan sin levadura, que por vosotros es partido. Él estaba anunciando su muerte. Él anunció el derramamiento de su sangre y anunció la llegada de un nuevo pacto, el pacto de gracia. Y estamos en el momento entonces crucial. Esta misma noche van a arrestar a Jesucristo. Esta misma noche van a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Era el día donde Él sería llevado por los líderes judíos, y ellos, sus discípulos, serían testigos, no virtuales, presenciales. Testigos presenciales de las profecías que tanto Jesús le estaba enseñando. De las profecías que Él estuvo hablando. Ellos serían testigos entonces, visual, presencial, físicamente, del sufrimiento, los dolores y llevar hasta la muerte al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, el Calvario de nuestro Señor. Qué fuerte, mis amados hermanos. Que habiendo dicho eso, ellos, habiendo estado en la Santa Cena, donde estaban en un lugar apartado, un aposento alto, segundo nivel, entonces van al monte, comienzan a cantar. Pudo haber sido el Salmo 113, Salmo 115, Salmo 118, eran los cánticos de los judíos, cánticos de alabanza. Pero ahora, en ese momento, después de cantar, Jesús le dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes se van a avergonzar de mí. Y ese es el primer punto que queremos que nosotros internalicemos para que podamos comprender la gloria de nuestro Señor Jesús y la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Primer punto es: los discípulos abandonarán al siervo de Dios. Los discípulos abandonarán al siervo de Dios. El versículo 27, todos se apartarán porque escrito está. Oye, ese versículo, esa frase, porque escrito está. Hoy día se cambia Dios por Dios me dijo. ¿Sabían eso? Hoy día están los líderes, porque yo no me atrevo a decirle pastores, una persona que viene y dice, no usen su Biblia, Dios me habló, yo lo voy a predicar. A ese hay que tenerle miedo. A ese hay que tenerle miedo. Porque los profetas, los apóstoles, Jesús dijo, porque escrito está. La revelación viene de la palabra de Dios, no de la emoción que tuve o de el sueño que tuve. Ahora hay que acostarse a dormir para poder hablar del Señor. Para que Dios te dé un sueño, una revelación ahí, entonces tú tengas que predicar. Mentira, eso es mentira. El Señor Dios dijo, Jesús dijo, escrito está. Todos ustedes se apartarán. ¿Cómo es que está escrito? Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Jesús es Dios, el único y verdadero Dios, y tiene todo bajo control. No hay nada que esté fuera de su control. Él es omnisciente y tiene todas las características que lo describen como Dios hecho hombre. Él tiene los atributos de Dios con las limitaciones del hombre, pero que se hizo por sí mismo. Él se autolimitó en unas áreas haciéndose hombre. Se hizo hombre. Por ejemplo, la omnipresencia. Dios está en todo lugar, en todo momento, y no hay ningún sitio donde Él esté más o en un sitio que esté menos. Él está en todo lugar, en todo momento. Los impíos y las personas que son escépticas al Evangelio siempre quieren cogernos con eso. Siempre son escépticos a las cosas que tienen que ver con la deidad. De hecho, los ateos son los más que hablan de Dios. Por si no lo sabían, ese es el tema principal de ellos. Y vienen y te preguntan, Dios está en todo lugar. Y nosotros, muy buenos cristianos, decimos, sí, Dios está en todo lugar. Sí, Dios está en todo lugar. Y después te preguntan, ¿está Dios entonces en el infierno? Y uno dice, ¿verdad? Porque es una pregunta y uno tiene la tendencia a dudarlo. Pero sí, amados hermanos, Dios está en el infierno porque Él está en todo lugar. ¿Él está ahí pagando por su pecado? Jamás. Él está ahí gobernando. Él está ahí siendo el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él está ahí, porque Dios está en el lugar. De hecho, David escribió un salmo que dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy hasta las puertas del Hades, he aquí ya tú estás. Y Jesús tiene todos los atributos, pero Él se humilló a sí mismo, negándose a sí mismo una serie de atributos para que supiésemos que Él es 100% hombre, pero también que supiésemos que Él es 100% Dios. Él tiene todo bajo control. Dios había preparado, tenía todo preparado, y Jesús estaba preparado para todo. Él sabía todo lo que iba a ocurrir. Él sabía de la oposición, Él sabía de la incomprensión, Él sabía de la enemistad de los más religiosos de la época. Él sabía de la traición de uno de sus discípulos cercanos. Él sabía todo, y aún sabía la agonía que sufriría en la cruz. Todo lo sabía, lo tenía bajo control. Estaba preparado para todo, pero tal vez, dice William Barclay, estaba preparado para todo, pero tal vez le dolía más, tal vez lo que más le dolía era el fracaso de sus propios amigos, porque abandonar a Cristo es el fracaso del ser humano. No es de Cristo, no es de Dios. Dios nunca nos ha abandonado. Ahora miren esto, que quiero dar una breve explicación hoy que es día de la Cena del Señor. Quienes pueden participar de la Cena del Señor son personas convertidas y bautizadas, según el libro de Hechos. Convertidas y bautizadas. Así que los que recibieron su palabra, creyeron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces participaban del pan. Dice Hechos capítulo 2, de los versículos 41 al 43 aproximadamente. Convertidas y bautizadas. Ahora, el Señor Jesús en este momento
Ya sabiendo que ellos lo abandonarían, como quiera los invitó a la cena del Señor. Y nosotros debemos entender, mis amados, que podemos y no debemos cohibirnos de participar en la cena del Señor pensando en que después puedo caer, porque ya el Señor lo sabía y Él lo invitó. Ahora, en la cena del Señor, cuando Él partió el pan y dijo, este es mi sangre que por vosotros es derramada, allí Judas Iscariote no estaba. Amén. ¿Están claros con eso, verdad? Cuando Jesús señaló a Judas Iscariote, Satanás entró en él y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice el texto en el Evangelio de Juan, inmediatamente se fue. Después fue que entonces participó con los 11 de la Santa Cena. Y a los 11 es que les dice, todos ustedes me van a abandonar, todos se van a apartar de mí. Jesús amaba a sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos. Y cuando uno, amados hermanos, enfrenta dificultades, ¿a quién quiere tener cerca? A las personas que aman. A las personas que aman. Tenemos muchísimas dificultades, vivimos muchísimas situaciones que nos agobian, que nos hacen sentir incómodos, que nos hacen sentir tristes. Necesitamos el apoyo de las personas que amamos y que realmente nos aman. Y entonces esta parte de que los discípulos, de Jesús ama a sus discípulos, por supuesto que es real, pero entonces todos ellos lo iban a traicionar. Y esto, amados, que Jesús sea 100% Dios, 100% hombre, no le quita que tenga sus emociones, como vimos cuando murió su amigo Lázaro, le dolió y lloró. Así que él no está diciendo, todos ustedes me van a abandonar. Él posiblemente estaba conmovido por lo que iba a pasar con ellos. Posiblemente y con toda seguridad estaba conmovido por lo que iba a pasar con ellos. Recordemos que Jesús había señalado a Judas Iscariote en la cena. Ahora lo está señalando a todos ellos. Y hay una gran diferencia entre la traición de Judas y el abandono de los discípulos. Judas lo entregó a muerte. Judas fue el instrumento de Dios para que se cumpliese lo que estaba escrito en la profecía. ¿Se acuerdan que les expliqué? Los fariseos no querían matar a Cristo en la época de la Pascua, pero Dios había dicho que en esa época era que Jesús iba a morir. Y Judas fue instrumento de Dios para que se cumpliese la profecía que Dios había establecido, porque los decretos de Dios no cambian. Dios no se va a modernizar. Dios no se va a actualizar al COVID. Amén. Los decretos de Dios no cambian, siguen exactamente iguales. Entonces, es una gran diferencia abandonarlo que avergonzarse de nuestro Señor Jesucristo. Traicionarlo a muerte que avergonzarse de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le causaría sufrimiento a nuestro Señor. ¿Por qué ellos iban a ser dispersados? El texto dice, porque herirán al pastor. Porque herirán al pastor. Algo que tenemos que considerar es que el liderazgo, mis amados hermanos, el liderazgo a veces y muchas ocasiones es un trabajo solitario. Es un trabajo muchas veces solitario. Nos va a costar. A veces decir la verdad va a costar a veces cierta enemistad con algunos hermanos. Decir la verdad, como dijo Pablo, yo por amarlos más a ustedes, le dijo a los corintios, entonces yo soy amado menos. Por yo amarlos más, yo soy amado menos. ¿Y qué genera cuando la gente se siente ese desamor? Distancia y aislamiento. Abandono, comienzan a abandonarlo. Y Jesús sabía eso. Jesús lo sabía. Entonces, cuando el pastor es herido, las ovejas son dispersadas. Cuando vemos las guerras que estábamos viendo en la escuela, cuando niños que siempre estaban tratando de ver los galones del comandante, ¿verdad? Eso lo presentan en películas, pero también lo vimos en la escuela. Trataban de matar en cuanto a los indios, al cacique. ¿Por qué? Porque
Le daban al líder, quitaban al líder y los demás como que se confundían. Queremos eliminar un panal de abejas, mata a la reina. Y ahí se van a dispersar. Queremos eliminar las hormigas, hay un producto que me dijo el fumigador, que cogen una cosita y las hormigas soldados van y se lo llevan allá para que la reina se lo coma, y la reina se lo come, se muere y ahí se acabó el panal o el hormiguero que ve allí. Pues Jesús está aplicando eso aquí, pero por una profecía del libro de Zacarías. Por una profecía del libro de Zacarías. Pero no debo dejar de decirle algo. Si usted está en un tipo o en algún tipo de liderazgo, por estar en el liderazgo va a sufrir soledad. Por estar en el liderazgo, de algún momento va a sufrir soledad. Y segundo, por estar en el liderazgo, Dios le va a exigir más. Dios le va a exigir más. Dice Lucas capítulo 12, versículo 48, la parte final. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Así que, si Dios no te llamó, mejor no nos metamos. No nos metamos. Estamos recientemente viendo ordenaciones de pastores. Vi la ordenación de un pastor amigo, Anthony de Jesús, su esposa Angie, fue ordenado al ministerio pastoral ayer. Y vemos cómo es que a través del tiempo vemos cómo es Dios quien sostiene al que llama. Usted sabe que durante el año 2020 muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias cerraron y a veces no por condiciones de salud, no por condiciones, a veces era que la persona a quien estaba dirigiendo esa iglesia no estaba llamada por Dios y no aguantó la presión. El pastor Otto siempre ha dicho, bueno, el pastor Luis de Cuamo primero dice, si Dios te llamó, no te preocupes, él paga. Si Dios te invitó, no te preocupes, Él paga, pero no te invites solo, lo vas a tener que pagar tú. Y eso es muy común entre nosotros. Si te invitan a comer, se supone que te invitó a pagar. Pero si tú te invitaste solo, pues te toca pagar a ti, ¿verdad? El pastor Otto dice, el ministerio pastoral es tan fuerte que solamente los llamados son los que lo terminan. Así que ruego a Dios, no que haya empezado bien o que haya pasado crisis o situaciones, sino que termine bien delante del Señor. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Herirán al líder y las ovejas abandonarán al líder. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Y leo el versículo completo. Despierta espada contra mi pastor y contra hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Así que Jesús estaba citando este versículo y le estaba advirtiendo a sus discípulos que ellos se escandalizarían de nuestro Señor Dios, de nuestro Señor Jesús. Los discípulos, como es el título de este punto, los discípulos abandonarán al siervo de Dios. Los discípulos abandonarán al siervo de Dios. Y quiero que tengamos algo claro. Ellos estaban con Cristo viendo sus milagros, viendo sus enseñanzas, viendo cómo debatía con los expertos en la ley, con los fariseos, con los saduceos, con los que estaban a cargo de las tribus, con esos ancianos. Vieron cómo él limpió el templo y ninguno podía decirle qué estás haciendo o evitar que hicieran lo que hizo. Vieron milagros de sanación, vieron milagros de sacar demonios, vieron milagros de resucitar muertos, y ahora Jesús les dice, ustedes me van a abandonar, y en efecto lo abandonarían. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la mano de Dios obrando en familia, en mi casa, en mi corazón, en diferentes situaciones? Y cuando pasa algo sencillo, entonces yo digo, ya, mira lo que me pasó. Dios, ve, ya no voy más a la iglesia. Ya no voy más a la iglesia. Se sienten traicionados, se sienten que no pueden tolerar una pequeñez. Jesús le está diciendo eso a los discípulos. Así que no veamos a los discípulos como ellos, wow, vieron a Jesús y abandonaron. Vete a ti mismo, mirémonos a nosotros mismos. Que
cuando viene el proceso de la dificultad, cuando viene el camino lleno de peñas y de espinos, entonces ese camino yo no lo voy a andar. Que lo camine el líder. El pastor de pastores sería herido en la cruz y sus ovejas serían esparcidas. Jesús, amados hermanos, les da esperanza a ellos, a pesar de eso, les da esperanza. Dice que no solo moriría en la cruz y ellos serían dispersados, sino que resucitaría al tercer día y que volvería con ellos y los guiaría hasta Galilea. Qué tremendo, amado. Yo no sé si ustedes logran percibir la gracia de Dios ahí. Voy a hablar de eso más adelante. Segundo punto, amado. Pedro negaría al siervo de Dios. Pedro negará al siervo de Dios. Jesús profetiza la negación de Pedro y Pedro se antepone por encima de los demás como si él fuese el más fiel, el más leal de todos los discípulos. Le dice, yo jamás te seré infiel. Pedro comete aquí el pecado de no creer en las palabras de Jesús. Recordemos el principio bíblico establecido para toda la escritura en Génesis capítulo 1. Dios dijo, y cuando Él dijo, ocurrió, se hizo. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Apareció la luz. Eso, amado, es un milagro de nuestro Padre Celestial. Dios dijo, sea la luz y apareció la luz. Ahora, el sol fue creado el cuarto día. Apareció la luz. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue así. Y vio Dios que la luz era buena. Y eso se repite, dijo Dios, se repite 11 veces en el capítulo 1. Fue así, se repite 7 veces en el capítulo 1 de Génesis. Y vio Dios que era bueno, se repite 7 veces en el capítulo 1 de Génesis. ¿Cuál es el principio que nos está queriendo decir el Señor? Que lo que Dios dice se hace y es bueno. Que lo que Dios dice se hace y es bueno. Génesis capítulo 1. ¿Qué pasó entonces? Que Jesús dijo que Pedro y todos los discípulos lo iban a abandonar. Y Pedro le dijo, no, yo no creo en eso. ¡Wow! Nosotros acá, ¿verdad? En nuestro contexto y conociendo un poquito más y habiendo tenido el Espíritu Santo, decimos, qué bárbaro ese, ¿verdad? Pero nuestra fe también falla. Nuestra fe también falla. No pensamos que Dios va a hacer provisión, no pensamos que Dios nos va a cuidar. Por eso nos afanamos en cosas que no glorifican el nombre de Dios. Todos vosotros se van a apartar, todos van a ser infieles, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo que Pedro dice eso, asume la actitud de superioridad con respecto a sus compañeros y amados hermanos, discípulos. Finalmente demuestra claramente que Pedro no se conoce a sí mismo. Usted piensa que usted se conoce, Dios nos conoce mejor a nosotros que a nosotros mismos. Dios nos conoce mejor a nosotros que a nosotros mismos. Dice Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es que bueno y bondadoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Así es que dice el corazón del hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre según Jeremías 17? Que es malo y perverso. Pero nosotros decimos que somos buena gente. Nosotros decimos que somos chéveres, ¿verdad? El corazón del hombre es malo y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Solo Dios, que conoce el corazón del hombre y paga conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Él es el único que nos conoce plenamente, pensamientos, lo que estemos planificando, lo que está en nuestro corazón, las intenciones de corazón, y con todo y eso nos ama, porque si el corazón sigue siendo malo y perverso, nos ama, nos rescata. Oiga, pero en este punto donde Pedro niega, o la profecía de que Pedro está negando a Jesús, los pasajes paralelos no voy a evitar leerlos, los voy a leer.
Los voy a leer porque recordemos que cada evangelista, Marcos, Juan, Mateo y Lucas, están teniendo una visión de cada uno de cómo ocurrieron las cosas o cómo se las están explicando. En el caso de Marcos, Marcos no es testigo ocular, pero es discípulo de Pedro y con toda seguridad Pedro le está dictando los eventos. Es Pedro que le está dictando los eventos. Y a lo más seguro, él no quería abundar más en su negación. Pero los demás evangelistas dan más detalles. Mire cómo dice Mateo capítulo 26, versículo 33 al 35. Le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús entonces le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ahora vuelve Pedro a insistir. Pero Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y todos los discípulos entonces le hicieron coro. Aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Mire cómo dice Lucas, capítulo 22, los versículos 31 y 32, pero también voy a leer el 33. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, a quien Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, dice Lucas capítulo 31 al 32. Es decir, Jesús le da una advertencia que Satanás le está pidiendo a Jesús, a los discípulos, para zarandearlos como a trigo. Y yo quiero que no perdamos de perspectiva el principio bíblico. Es Satanás que le está pidiendo permiso a Jesús. Porque hay gente que piensa que Satanás está al Garitoski, regado por ahí, como haciendo lo que le da la gana. No, él está totalmente limitado a lo que Dios está estableciendo. Él no puede moverse más allá de donde Dios le diga. Pero es que en el Evangelio, en el libro de Job, él fue llamado y apareció allí entre los ángeles, hijos de Dios, cuando Dios llamó a los hijos de Dios. Dice que en Job capítulo 1, Dios llama a los hijos de Dios y aparecieron todos los ángeles y entre ellos estaba Satanás. Porque esa frase, hijos de Dios, en ese momento se estaba refiriendo a la creación espiritual, a las creaciones celestiales. Y apareció Satanás. ¿Y usted cree que él estaba así como a veces estamos en la escuela, que están los niños y hay uno que es un perlita? No sé si eso lo van entendiendo, el más travieso, que la maestra llegó y están todos calladitos así, aquel está haciendo maldades, tirando papeles y tirando cositas por ahí para allá, y molestando, y poniendo espejitos, y haciendo, ¿verdad? Que uno está mirando, pues ese es Satanás, así estaba Satanás. No, Satanás ni siquiera abrió la boca hasta que Dios le preguntó. Ni siquiera habló hasta que Dios le preguntó: ¿qué hace? Entonces habló. Amado, Satanás, como decía mi pastor Ángel Colón, Satanás era un perrito demandado, de hacer mandados. Está bajo el control de Dios, bajo el control. Satanás es inferiorísimo a Dios. Y hay religiones que le están dando demasiado poder a Satanás. Le están dando demasiado poder a las tinieblas. Oye, yo no estoy negando que tenga poder, sí tiene poder. Pero nosotros a veces le damos más de lo que él tiene. El carro no nos prende, el demonio del starter. Nos cobraron de más, el demonio que estaba cobrando. Viene una lluvia cuando ibas a salir para la playa, el demonio del clima. Y estamos dándole demasiado poder, incluyendo, amados hermanos, y esto sin querer faltarle respeto a los que piensan así. Pero, amado, jamás de los jamás Satanás puede poseer a un cristiano. Jamás puede hacerlo. Tendría que sacar a Cristo de allí. Yo no estoy usando un pasaje bíblico, estoy usando el sentido común. Si Cristo está en tu corazón, Satanás jamás te puede sacar de allí.
¿Cómo va Satanás a hacer una guerra con Cristo y Cristo, que es el Rey soberano, creador de todas las cosas, entonces pierda? Es como usted enfrentarse a una hormiga y la hormiga coja y le dan una llave 4 como Carlitos Colón, o la figura 4 esa que hacía Carlitos Colón, y usted está enredado por la hormiguita y dice, mira, la hormiga me ganó. Satanás es la hormiga, ¿saben? Por si acaso. Usted la mira ahí, lo que tiene que hacerle Jesús es aplastarla, ponerle el pie encima. Entonces, Satanás en este momento narra Lucas que le está pidiendo a Cristo, ¿a quiénes? ¿A Pedro? No, le está pidiendo a todos, para zarandearlo como a trigo, para tentarlo, increíblemente, ¿verdad? Para nosotros, pero soberanamente para Dios. Jesús dice, yo estoy rogando, he rogado al Padre por ti, para que tu fe no falte. ¿Eso significa qué? Que Jesús le dijo que no a Satanás. Mira a ver, Satanás me está pidiendo para zarandearte como a trigo, pero yo estoy rogando que tu fe no falte. ¿Usted cree que cuál fue la respuesta que posiblemente Jesús le dio a Satanás? Piensen en eso. Voy a repetirlo, porque pueden hablar, ¿verdad? Pueden contestar eso. Amén. Satanás me está pidiendo te está pidiendo a ti para zarandearte como a trigo, y yo estoy orando al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué le dijo? Que sí, zarandealo. Yo voy a interceder por ellos. Zarandealo. Oiga, y volviendo a retomar el tema, Pedro posiblemente, o Marcos, el Evangelio no narra más detalles, pero aquí los demás evangelistas hablaron de la negación de Pedro. Yo he rogado para que tu fe no falle, y tú, cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Es decir, que él va a pasar por la prueba, y cuando pase esa prueba, entonces va a fortalecer los hermanos. Ahí hay gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vaya, tanto a la cárcel como a la muerte. Estoy dispuesto a ir a donde vaya, tanto a la cárcel como a la muerte. Yo no sé por qué tú estás intercediendo por mí. Si yo soy el que no te voy a fallar, yo soy el más fiel, yo soy el más firme, yo soy el más rudo. ¿Usted cree que Satanás me va a poder lograr zarandear a mí? Ay, Señor, tú estás perdiendo el tiempo. Deberías no tener que orar y dedicarte a otra cosa. No intercedas por mí, porque yo tengo el poder de sobrellevar esa carga. Y aquí sigo diciendo, qué bárbaro. Señor, no ores por mí si yo puedo. ¿A dónde tú vas? ¿A la cárcel? Allí yo voy a estar. ¿A la muerte? Allí yo voy a estar. ¿Cuántos quisiéramos amigos así de fieles que lo dicen con la boca, verdad? Y cuando viene la crisis, tú dices, mira, ay, si supiera lo que me ha pasado tú a mí. O sea, tú vas con una crisis a esa persona y la persona te va con una crisis peor. Bueno, no voy a seguir abundando en esto porque Juan, todavía falta mencionar lo que Pedro, lo que el evangelista Juan dijo en este evento. Dice Juan, capítulo 13, versículos 37 al 38. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Versículo 37. Yo, escuchen, daré mi vida por ti. Yo me río ahora. Ahora eso es visible para mí ahora. Pedro le dijo a Cristo, el que dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, por vosotros es partido. Pedro le dijo a Cristo, yo daré mi vida por ti. No es al revés. No era al revés, que Cristo iba a morir por nosotros. Ahora Pedro va a morir por Cristo. Y quiero decirle que en el contexto es antes de la cruz. Así le respondió Jesús. Y tu vida darás por mí. Le dice Jesús a Pedro, tu vida darás por mí. En verdad te digo, Pedro, que no canta el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. ¿No?
cantaré el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. La misma noche del arresto de Jesús. La misma noche del arresto de Jesús. Recordemos que cuando Jesús estaba en la cena, en la última cena, en la cena del Señor, con sus 11 discípulos, con los 12 discípulos, Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar. Alguien lo iba a traicionar, el que mete el pan conmigo. Y no era que estaban esperando a ver quién estaba metiendo el pan y ahí quedó Judas con el pan en la boca y el otro metiendo. No, es que comía junto con él, alguien cercano, alguien íntimo. Sí, porque la película que uno hace es el que mete el pan en el vino conmigo. Y ahí cogió Judas y estaba así, con el metido. ¡Ay! Quedé yo retratado. No fue así. Sino que todos, los que estaban cercanos, se acuerdan que es una profecía del libro de Salmos. Estaban todos allí y uno de ustedes, tanto fue que no sabían quién era, que todos dijeron, ¿acaso seré yo? ¿Se acuerdan de las 3 divisiones que hablamos de esas respuestas? Una saludable autodesconfianza. ¿Acaso seré yo, Señor? Saludable autoconfianza. Una repugnante hipocresía. Judas le dijo, ¿verdad que no soy yo, Señor? El mismo Judas, que sí era él. Y una inocente pregunta, Señor, ¿quién será? Dijo Juan. Así que tenemos esas 3 características de estas preguntas. La saludable autodesconfianza, la repugnante hipocresía, que fue la de Pedro, y la ingenua o infantil pregunta, ¿quién será, Señor? Que la hizo Juan el Bautista. Aquí vemos a Pedro, en lugar de tener una saludable autodesconfianza por lo que dijo nuestro Señor, ahora está diciendo que tiene una dañina autoconfianza. Una dañina autoconfianza, una perjudicial autoconfianza. Nosotros, mis amados hermanos, usted y yo, fallamos confiando demasiado en nosotros y menos en el Señor. Fallamos confiando menos en nuestro Señor Jesucristo y confiamos más en nuestro poder, en nuestras capacidades. Somos más fieles al empleo, al salario, al dinero, a los compromisos que hacemos con el mundo y menos con Jesucristo. No tenemos compromiso con Él. No queremos que nos comprometamos de una manera fiel y leal a nuestro Señor Jesucristo. Y esto le estaba pasando allí a Pedro. Como dice Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10, 12 dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tenga cuidado, no sea que caiga. Cuando Jesús le anunció a Pedro el trágico fracaso de su lealtad, él no podía creer que le sucediera. Él no podía creer que le sucediera. Era soberbio, orgullo. Nosotros tenemos la tendencia a querer ser más de lo que somos. Me encanta como hizo, o la expresión que dijo el hermano Paco con relación a Juan el Bautista. De ahí fue que la aprendí. El hermano Paco fue que lo dijo. Él dijo, Juan el Bautista tenía algo muy claro. Él tenía muy claro quién era el Cristo y tenía muy claro que él no era el Cristo. Así que él tenía claro quién no era. Hay que tener las dos cosas muy claras. Quién nosotros no somos. Él tenía claro quién era él. Yo soy la voz que clama en el desierto. Pero también tenía muy claro que él no era. Yo no soy el Cristo. Y a veces nosotros nos creemos ser el Cristo. El pastor Jover de Martínez, de la Iglesia Bautista de Glenview, dice de los noviazgos, estos noviazgos que uno es cristiano y el otro no. ¿Es verdad? Y el cristiano, acuérdense que es un yugo desigual, y el cristiano dice, no, pero yo le voy a hablar de Cristo. Dice, el noviazgo es noviazgo. No eres un misionero, tampoco eres Cristo para salvar a tu... No se puede. El noviazgo no es un noviazgo misionero. Es un noviazgo bíblico, lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, aquí nosotros nos creemos gran cosa, pero no lo somos. No lo somos, no podemos. Usted sabe que si Dios quita de su gracia por un segundo, usted no sabe los desastres que va a ocurrir ahora en este instante. Por un segundo quite su gracia, por un segundo quite su oxígeno, por un segundo quite todo su poder, por un segundo quite la vida.
Dependemos total y absolutamente del Señor. Él se pensó y dijo, yo no, imposible, esto no me va a pasar a mí. Vele que el que cree que esté firme, vele que no caiga. Pero el orgullo y la arrogancia de nosotros constantemente lucir bien ante los demás, delante de los demás, nos hace ser así. Igual que el proverbio que dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. O sea, tú ves una persona orgullosa, prontamente va a caer. Prontamente va a caer. Ninguno de nosotros estamos exentos. Yo no estoy exento. Pedro creía que era imposible que él abandonaría a Jesús y mucho menos en el momento más crítico. Todos nosotros estamos expuestos a esa traición y el abandono en algún momento. Pero el Espíritu Santo, mis amados hermanos, cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Tenemos que pasar las lecciones. Tenemos en el discipulado, en capacitación liderazgo, tenemos esa pregunta: ¿cómo has luchado contra el orgullo en los últimos 7 días? Porque tenemos que luchar con el orgullo constantemente. Clavarlo en la cruz. Clavarlo en la cruz de Cristo. Ahora, déjenme explicarle unos momentos de gracia, porque puede ser que estemos muy agobiados con tanta acusación, pero déjenme explicarle unos momentos de gracia. Jesús estaba hablando del fracaso, de la fidelidad y la lealtad que le ocurría a todos los discípulos. Se lo estaba diciendo. Ahora, no vemos aquí en el texto que Jesús esté condenando, acusando a ellos. Es decir, Jesús cuando dijo que iba a resucitar, Él dijo, yo los voy a guiar a Galilea. Esto es gracia. No les dijo, deja que yo resucite, que los voy a coger uno por uno y los voy a reventar, como hubiésemos hecho nosotros. Jesús no estaba diciendo eso, no nos estaba acusando ni los estaba condenando. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Los estaba advirtiendo. Les estaba advirtiendo. Y no solo le da la advertencia, sino que le dice, así está escrito, esto va a ocurrir, aunque ustedes se nieguen, va a pasar, aunque ustedes no quieran, va a ocurrir, porque escrito está. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Todos me van a abandonar. Todos me van a abandonar. La actitud de Pedro, mis amados hermanos, puede que nosotros la veamos normal, porque no queremos ser desleales a nuestros amigos, no queremos ser desleales a Dios, no queremos ser infieles a nuestros amigos ni a Dios, no queremos ser infieles a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. A veces suele suceder que nos preguntan si estás dispuesto a poner la mano en el fuego por alguien, ¿y qué decimos? Mira, no, a veces uno no recomienda a personas, ¿verdad? Que mejor no lo recomiendo, ¿verdad? Yo al que me dé un servicio bueno lo recomiendo, pero a veces nos preguntan por gente de la iglesia, ¿y tú estás dispuesto a poner la mano en el fuego por él? No, loco, yo por el fuego por él, ¿no? Para eso murió Cristo por él, ¿verdad? No yo. A veces hacemos eso. Pues eso es deslealtad. Eso es deslealtad. La deslealtad que hacemos con eso significa, es que delante de ti yo no quiero quedar mal. Yo te lo refiero, pero allá él, como sea él, eso es deslealtad. Ahora, ¿cómo se aplica esa deslealtad generalmente? Mis amados hermanos, decimos muchas veces que estamos dispuestos a morir por Cristo. Muchas veces decimos que estamos dispuestos a morir por Cristo. Una vez aquí en la iglesia, siento que fue un proceso de inmadurez en mi pastorado, porque yo predicaba, comenzaba el sermón y ahí predicando el sermón, después de la alabanza venían unos hermanos y iban llegando. Ahí, uno no sabe las situaciones que se presentan, ¿verdad? Son siempre bienvenidos. Pero en ese momento que empecé a predicar, dijo, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Y la iglesia en pleno dijo, amén. Y yo, ¿estás dispuesto a morir por Cristo y no estás dispuesto a llegar temprano? ¿Cómo es posible eso? No encaja. ¿Verdad? Yo creo que esos hermanos se hirieron bastante, ¿verdad? No estoy diciendo algo malo, pero fue una imprudencia de mi parte. Ahora, nosotros sí decimos que estamos dispuestos a morir por Cristo. Sí estamos dispuestos, decimos que sí estamos dispuestos a morir por Cristo, pero escuchen esto, muchas veces, por la lluvia, por el COVID, el trabajo, vacaciones, el cansancio, nos llegó visita, se me dañó el carro, me llamaron a trabajar o simplemente me quedé en casa, nos separa del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Eso es lo que hacemos.
muchos damos alguna de estas o tal vez todas en algún momento y nos separamos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por el cual hemos dicho que estamos dispuestos a morir. No puede ser posible que tú estés dispuesto a morir por la cabeza sin morir por el cuerpo, porque esto muere completo, como también resucita completo. Fallamos en los diezmos, mentimos a los pastores, justificamos nuestros pecados, no oramos, no leemos la palabra a diario, no buscamos la comunión intencional con tus hermanos de la iglesia, no evangelizamos, nos avergonzamos de la iglesia, no nos estamos discipulando, nuestras redes sociales no reflejan a Cristo, nos vestimos como el mundo sin pudor, hacemos amistad cercana con gente mundana, creamos barreras los unos con los otros, no rendimos cuenta, pero aún decimos que amamos a Jesús y estamos dispuestos a morir por Cristo. Así que resulta que es la misma deslealtad que hicieron los discípulos cuando abandonaron a Cristo. Amados, no podemos acusar a Pedro de ser infiel y desleal cuando nosotros mismos cometemos el mismo pecado y sutilmente lo justificamos. Hay gente que me ha dicho, ¿sabes? Que tengo que ir a trabajar. O sea, le ponen uno ante el otro. El trabajo o la iglesia. Si no vienes a trabajar hoy, que no te tocaba, pero si no vienes a trabajar hoy, te quedas sin trabajo. ¿Y qué hace la gente? Eso es de Dios. Eso es de Dios. Yo no tengo que rendir cuentas de eso. Yo no tengo que explicarle a nadie de eso. Bye bye Cristo, me voy a trabajar. Bye bye cuerpo de Cristo, me voy a trabajar. Eso es deslealtad, infidelidad. Entonces, decimos, wow, Pedro fue terrible. Pedro fue terrible. Porque yo no me estoy mirando a la luz de Pedro, me estoy mirando a la luz de Cristo. Cristo, el Señor Dios, dijo, todos me van a abandonar. Él fue el que dijo eso. Pedro se antepuso. Y cuando yo me pongo en los ojos de Jesucristo, entonces yo voy a ver que Cristo merece toda la gloria. Y que Satanás, Dios permitió que Satanás me zarandeara y entonces yo me dejé llevar por Satanás. A esto no le llamamos ser radical. A esto no se le llama ser cristiano radical. Esto es solamente ser cristiano, mi amado hermano. Solamente ser cristiano. Solamente amar a Cristo sobre todas las cosas. El mismo Jesús que le dijo, bienaventurado eres Pedro, ahora le profetiza diciendo que él cometerá el peor abandono. Por eso le dije que no se trataba solamente de Pedro, era que todos los iban a abandonar. Pero Pedro sería el peor de todos. Y yo creo que eso vino a raíz de por ser él tan arrogante y haberse hecho tan autosuficiente y tan desconfiado de la palabra de Dios. Pues tú vas a ser el peor de todos entonces. Y Jesús le profetizó en el momento, porque no solo me vas a abandonar, antes de que el gallo cante una sola vez o dos veces, como dice el versículo de Marcos, hoy tú me vas a haber negado 3 veces. El mismo día que él estaba diciéndole, yo voy a ir a la cruz contigo, yo voy a la cárcel, yo voy a morir por ti. El mismo día Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Y esto no es para decir amén, pero nosotros debemos pensar si somos nosotros el Pedro moderno. El Pedro que nos hemos acomodado. Ahora que el COVID lo puedo ver online. Y me senté en mi casa, ahora sí, porque ya gracias a Dios que salí de estar yendo a la iglesia todos los días, todos los domingos, a los miércoles, al discipulado, me cansé de eso, ahora sí, como está online, ya no voy más.
¿Sabe la cantidad de gente que se zapateó del evangelio, se zapateó de la iglesia porque supuestamente el COVID le dio la puerta para dejar de congregarse? Eso, mi amado hermano, dudo de su conversión. Dudo de su conversión. Como dije el pasado domingo, Cristo no viene en WhatsApp, ni viene por Zoom. Cristo viene en cuerpo presente, en una nube, con poder y gran gloria. Y gran gloria. No venimos a la iglesia con amor y respeto, lo digo. Dejamos de venir a la iglesia, le tenemos miedo al COVID, pero vamos a Walmart, vamos al cine, vamos a la playa, vamos a diferentes sitios. Y tú dices, wow, qué cristiano soy, yo estoy cumpliendo, Señor, mírame aquí conectado. Deslealtad, infidelidad. Deslealtad, infidelidad. Cristo, y recordemos y no olvidemos esto, Cristo estaba orando por Pedro. Independientemente de la acusación y de la severidad que estaba teniendo Jesucristo por Pedro, también Jesús había dicho que Él estaba intercediendo. Y yo estoy orando al Padre por ti, sabiendo que lo iba a negar 3 veces. Ahora, como pasó esto, ¿yo voy a dejar de interceder por Pedro? No. A él lo sostuvo y lo hizo volver porque Cristo, a pesar de su infidelidad, de su deslealtad, Cristo intercedió por Pedro delante del Padre. Jesús intercede por nosotros, amados hermanos. Jesús intercede ante la acusación que tenemos de Satanás, delante la acusación que tenemos del Padre, vernos tan desleales, tan infieles. Jesús intercede por nosotros. Jesús intercede por su pueblo, por su iglesia, por aquellos a que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Jesús sigue intercediendo delante del Padre. Tenemos todas las acusaciones, tenemos toda la culpabilidad y merecemos todo el pago de la muerte, pero Cristo intercede por nosotros. Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra. Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no por el mundo. Así que Jesús no está orando por toda la raza humana. Jesús ora por su pueblo, por sus escogidos, por su iglesia, por aquellos por quien Él derramó su sangre. Él dice aquí en Juan 17:9, yo ruego por ellos, no por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Juan 17, del 9 al 10. Así que esto nos lleva al tercer punto. El siervo de Dios nunca nos va a abandonar. Recordemos que primero, todos abandonarían al siervo de Dios. Pedro negaría al siervo de Dios. El siervo de Dios no nos va a abandonar. No nos va a abandonar. Mire el texto 28. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Es totalmente impensable que a pesar del abandono de los discípulos, es un reflejo de lealtad a Jesús, Jesús le diga que yo iré delante de ustedes. Era necesario que los discípulos no olvidaran la esperanza gloriosa de la resurrección, de los sombríos eventos que pasaría Jesús en el Calvario. El Señor estaba actuando como el buen pastor que va delante de sus ovejas, indicando el camino cuando atraviesen por el valle de sombra, como dice el Salmo 23. Además, el buen pastor reúne nuevamente a las ovejas que han quedado esparcidas, como dice Ezequiel capítulo 34, y leo de los versículos 11 al 15, porque así dice el Señor: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día en que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersas en un día nublado y un día sombrío.
Las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estarán su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. ¿Dónde vemos esta gracia de que Jesús diga, yo las voy a volver a guiar? Yo las voy a volver a guiar. ¿Dónde vemos una gracia tan grande por gente tan desleal? Por gente tan infiel. Como dice la alabanza, solo en Jesús está mi fe. Solo Cristo es quien lo hace. Lo lleva, y dice el texto específicamente, los lleva a Galilea. Yo los voy a dirigir hacia Galilea. El lugar tiene importancia, porque había sido allí precisamente en Galilea donde se había originado todo. El llamado que Jesús le había hecho a los discípulos en Marcos 3, capítulo 3 y versículos 14 y 15. Jesús llamó a sus discípulos para que hicieran 3 cosas. 1, estuvieran con Él. 2, para enviarlos a predicar. Y 3, para darle autoridad sobre los demonios. Esto fue en Galilea, en el llamado. Y ahora en el dispersamiento, Jesús dijo, cuando resucite, yo voy a ir al frente de ustedes y vamos a ir a Galilea como un nuevo comienzo, como un nuevo empezar, con una visión diferente del Cristo resucitado, bajo el pacto de la gracia. Todo veraz, todo verdad, todo para su gloria, y el Cristo recogiendo a aquellos que fueron esparcidos, sin importar lo que hubiésemos hecho en contra de Él. Nos da gracia, nos da amor, nos da perdón, nos da guianza, nos apacienta, nos da alimento, nos cuida hasta que venga por segunda vez. Eso es una garantía. ¡Qué hermosa gracia! Un regalo inmerecido. ¿Cuántas veces nosotros seguimos fallando y pecando? Y el Señor Dios, a través del Espíritu Santo, nos lleva al dolor del arrepentimiento, pero a la misma vez nos da la sabrosa y hermosa gracia de su abrazo, llevándonos a su hombro y dándonos el perdón de pecado. Es que Él no falla su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús enfrentaría la cruz con valor, sin temor, a pesar de la traición, iba a morir por ellos, a pesar de la deslealtad, iba a morir por ellos, a pesar del abandono, iba a morir por ellos. Y a veces nosotros, amados, siendo culpables, no estamos dispuestos a enfrentar nada. Huimos de la confesión de pecado, huimos de la confrontación, huimos de la disciplina bíblica, huimos de todo lo que nos cause dolor o vergüenza. Preferimos mudarnos, si fuera posible, de país antes que enfrentar cualquier confesión. No importa si abandonas la iglesia, no importa a quién hiera, contar de enfrentar esa realidad, de no enfrentar esa realidad de nuestro pecado. Sin embargo, Jesús, inocente, no rehuyó la vergüenza, el oprobio, el escarnio y aún más la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hay que dejar de jugar a ser cristiano y ser cristiano de verdad. A veces pensamos que ser cristiano es venir a la iglesia y decir amén los domingos. Pues no es así, amado hermano. Y si ha sido tu mentalidad, arrepiente de tus pecados. Jesús vino a morir por nuestros pecados. También quitó esos pecados que nosotros mencionamos. Puedes arrepentirte y gozar de la verdadera paz que solamente viene de Cristo Jesús. Pon tu fe en Él. El viaje en el Evangelio del cristianismo, no, amado, escuchen esto, no es en primera clase.
Habrá disturbios, habrá caída, habrá frustraciones, traiciones, abandonos, pero al final siempre será el rescate del infierno, del pecado y de la muerte. Dios nos rescata. Cree en Él y arrepiente de tus pecados. Conclusión y concluyendo, que lo tomé, lo había escuchado esta conclusión, lo que voy a leer ahora, lo había escuchado, mis amados, pero que debemos, no sé quién lo escribió, era anónimo y todavía lo vi anónimo. Dice, no digas Padre, una reflexión del Padre Nuestro. Nosotros no sabemos el Padre Nuestro. No me digas Padre si cada día no te portas como mi hijo. No me digas nuestro si vives aislado del cuerpo de Cristo. No me digas que está en el cielo si solo piensas en las cosas terrenales. No digas santificado sea tu nombre si no lo honras fuera de la iglesia. No digas venga a nosotros tu reino si tú creaste tu propio reino aquí. No me digas hágase tu voluntad si no cumples, si no la cumples y cuando es dolorosa no la aceptas. No me digas danos hoy nuestro pan si te esfuerzas en buscarlo tú mismo. No me digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No me digas no nos dejes caer en tentación si tienes la intención de seguir pecando. No me digas líbranos del mal si no predicas con tu boca y acciones en contra de él. No me digas porque tuyo es el reino si no reconoces al Rey del reino. No digas el poder y la gloria si vives para ti, por tus fuerzas y por tu propia gloria. No me digas amén si no has tomado en serio la palabra del Padre Nuestro. Deja de jugar a ser cristiano. Arrepiéntete y no pequemos más. Permíteme orar por ti. Si Dios te ha hablado a ti, a tu corazón, si Dios te ha hablado, yo voy a hacer algo y quiero que te pongas de pie. Si Dios te llevó a reconocer tu pecado, ponte de pie. Si deseas que yo interceda por ti, si deseas que ore por ti. Si yo estuviera allí sentado, me hubiese puesto de pie. Yo voy a orar también por mí. Yo fui confrontado. No tengas miedo. Si quieres que interceda por ti, porque reconociste tu debilidad, tu pecado, Dios te llevó a reconocer tu pecado. Y no estoy diciendo que vas a tener una vida perfecta ni buena. Estoy diciendo que reconociste tu pecado y deseas que interceda por ti. Ponte de pie y que el Señor haga la obra. Yo estaría de pie también, intercediendo por mí también. Oramos al Señor. Padre Santo y Dios de infinita bondad y de gran misericordia, sé, Señor, que tu palabra ha sido enseñada y predicada, pero sobre todo, mi Dios, es tu palabra, Señor, y la relevancia que lo que le ocurrió a Pedro y los demás discípulos en aquella época es lo que a veces nos ocurre a nosotros aquí, Padre amado. Algunos se han puesto de pie, Señor, porque han reconocido sus fallas, Padre Santo, así como yo reconozco las que he fallado, mi deslealtad y mi infidelidad hacia ti en muchas ocasiones, Señor. Y te ruego, Padre amado, y te pido, Señor Jesús, así como prometiste seguir guiándonos, yendo de frente hasta el lugar de comienzo, Señor, nos lleve de tu mano para ese lugar también, Señor. Que tu gracia salvífica, Señor, llene nuestra mente y nuestro corazón y pensemos que todos, Señor, hemos pecado, pero que Cristo murió por todos nuestros pecados, Padre. Llévanos al arrepentimiento, Señor, a una verdadera vida de arrepentimiento, donde vemos, Señor, nuestra debilidad y no queremos pecar más, no queremos seguir sirviéndonos a nosotros mismos, queremos rendirnos delante de ti. Quita todo aquello que estorbe, Padre amado, a nosotros vivir para tu gloria. Haznos ver, Señor, cuando Satanás está zarandeándonos para pecar contra ti, mi Dios. Pero sobre todo sabemos que intercedes por nosotros, Padre amado. Gracias por Cristo, gracias por su gracia, gracias por su misericordia, que nos ha rescatado, mi Dios, de estar ahí frente al Padre viendo nuestra maldad. Gracias, Señor, por tu misericordia a través de la fe en Jesús. Lleva esta iglesia de tu mano, Señor.
Solo tú la puedes sostener, solo tú, Señor, la has sostenido. Y te pido, Padre Santo, que haya un cambio genuino en nuestros corazones. No porque nosotros decidamos, no tenemos ninguna fuerza, Señor. Ayúdanos a no ser como Pedro, sino porque tu gracia, tu poder, Señor, es quien nos sostiene. Porque por tu gracia y tu poder, Señor, tú nos llevas de la mano a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te doy gloria. Amén. Y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude para servirle como solo Él merece. Hoy primer domingo de la semana y mis amados hermanos, una vez alguien me dijo, Pastor Otto me dijo, tú predicas positivamente, libro por libro, versículo por versículo, y tú vas a ver las grandes cosas que el Señor va a hacer. Olvídate de las fechas especiales. Hoy es Santa Cena. Yo no lo planifiqué, pero Dios sí. Dios sí lo había planificado. El sermón de hoy fuese el día de hoy y que hoy hubiese Santa Cena. Y le voy a decir más. Yo no lo planifiqué, Johnny. Pero Dios quería que tú estuvieras aquí hoy. Yerisnet, Dios quería que tú estuvieras aquí hoy. Igual que Miguel. Dios quería, te quería a ti hoy aquí. Bárbara, Dios te quería aquí hoy. Javier, Dios siempre te quiere aquí. Dios te quería aquí hoy también. María, Dios te quería aquí también hoy. Que todos nosotros estamos aquí porque Dios nos quería aquí hoy. Así que nos despedimos de los que están en Facebook y le damos gracias al Señor por este tiempo para entonces participar de la cena del Señor, la ordenanza que nos lleva a Cristo siempre, a la cruz del Calvario. Así que el Señor les bendiga, sea el Señor con todos ustedes. Esta parte le pertenece a la iglesia presencial. Así que les amo mucho, Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.